A las 8:56 en el Gobierno de la Mañana, el comentario de José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Rosendo. El saludo a nuestros compañeros, don Álvaro Arbelo, hijo. Los temas hoy han sido muy interesantes, tanto así que han generado debate dentro y fuera del aire, dentro y fuera de cabina. Ha sido realmente muy... Bueno, hay que ver. No todos tenemos la misma cantidad de moños para hablar, pero bueno. Qué barbaridad. Qué barbaridad. En todo caso, sí quería solo agregar a los juicios que han hecho nuestros compañeros, más allá de los puntos de vista distintos que tenemos, que en otras ocasiones he señalado que la República Dominicana debe actualizar sobre la base de sus intereses y sus posibilidades. Fíjense que son dos planteamientos distintos, dos contextos que nos moldean nuestros intereses como nación, pero también nuestras posibilidades en el marco internacional, su política conforme al tema de la extradición, porque en el actual esquema solo perdemos. Y solo perdemos en la medida en que estos capos, en que estos jefes de cárteles locales, en que estos empleados de cárteles internacionales pueden, como muy bien se ha dicho aquí, se ha resumido, negociar ante cortes estadounidenses a cambio de información de lo que fuese, acogerse en algunos casos al sistema de protección de testigos por algunos años. Algunos ni siquiera se acogen a ese sistema, pura y simplemente al salir de la prisión estadounidense, embarcan, enfilan hacia la República Dominicana. Y no es solo Rosendo, Felipe, Julieta, Aníbal, don Álvaro, no es solamente que tengan derecho otra vez a sus propiedades, a sus negocios, que pueden incluso volver a armar estructuras para delinquir. No. Es que tienen acogida en el debate político, porque no olvidemos aquí lo que ocurrió con uno de esos dones que se mencionaron más temprano. No olvidemos el uso interesado o no lo sé, diseñado o no, planificado o no, quién sabe, de uno de esos dones, de esos caballeros, de esos elementos, en lo que fueron los escarceos políticos antes del 2016, en el señalamiento de un expresidente. Así que solamente en el esquema actual perdemos. Siempre he dicho que la política antinarcóticos estadounidense y esencialmente su agencia antidrogas, la DEA, es muy eficiente, pero fuera del territorio norteamericano. Su eficiencia es altísima, fuera de sus costas, donde tiene una enorme capacidad de presión, donde tiene una enorme capacidad de conseguir información y de presionar y de provocar estos escándalos, lo cual no veo mal, porque la justicia y los señalamientos hacia estas actividades, no importa de dónde lleguen, de dentro o de fuera, son importantes para nuestros países. Es importante para algún día llegar a un nivel de institucionalidad fuerte. Miren, pasando a otros temas que nos interesan el día de hoy, yo sé que más adelante nuestro querido compañero Rosendo Tavares va a tocar el tema internacional, pero me llama la atención, Rosendo, me adelanto, lo que está pasando en El Salvador, tanto por la ruptura a la que hicimos mención en tu ausencia por tu viaje con los Estados Unidos, en un señalamiento muy importante, porque puede señalar antes y después de haber quitado al fiscal precisamente de esa nación, que había perseguido y enjuiciado a importantes líderes de la Mara Salvatrucha 13, la MS-13, y a importantes líderes del crimen organizado de esa nación. Decidió el Estado quitar ese funcionario y negociar por su lado otras condiciones, violentando un acuerdo de extradición. Miren que casualmente estamos hablando de otro elemento de extradición, mostrando cómo la geopolítica a través de la justicia tiene un peso importante en la región. Ese tema y otros, así como los movimientos en la Suprema Corte que avalan la reelección o el intento de reelección que va a tener Nayib Bukele, están hoy por hoy señalando un aspecto hacia lo externo, pero hacia lo interno tiene protestas por primera vez en su gobierno. Bukele está enfrentando un frente interno que se le unifica, que se le fortalece, y ya él señala, ¿qué dice Nayib Bukele? Algo muy común de los populismos latinos, de los populismos nuestros, que esas protestas son financiadas, ¿viene por quién? Por la comunidad internacional, o casualidad, o lugares comunes y excusas manidas. Yo le garantizo a él que si él no hubiese destituido a todos los jueces del Tribunal Supremo y a su propio fiscal, y lo sustituyó por allegados suyos, quienes inmediatamente autorizaron modificar la Constitución para permitirle a él la reelección,
esas protestas no estuvieran hoy en la calle de El Salvador. Totalmente de acuerdo con ese señalamiento. Así que darle seguimiento, porque yo sé que Bukele, un político joven, cuando fue alcalde de San Salvador, llamó la atención del país. Era una especie de ruptura con liderazgos anteriores, tanto de Arena como del Frente Farabundo Martí, me parece que es el otro importante nombre de los partidos políticos. Farabundo Martí de Liberación Nacional. Correctamente. Sí, que llevó a la presidencia primero a Mauricio Funes. Correctamente. Y después llevó a Salvador Sánchez Serén. Que ya usted sabe lo que ha pasado después de ahí, con todo Funes, eso, ¿verdad? Perseguido por la justicia, y Serén también con algunas dificultades. Eso es así. Entonces, en ese sentido, Rosendo, estimados compañeros, darle seguimiento, porque a quien muchos veían como una especie de nuevo líder en América Latina, está cayendo precisamente en situaciones que hay que decirlo, anteriormente no parecían ser típicas de un gobernante joven que en teoría iba a conectar a El Salvador con mejores tiempos. En el caso que nos concierne, queríamos señalar, lo hicimos al revés, es por donde debíamos empezar. Atención a don Álvaro Arbelo. Un día como hoy, en 1848, nacía uno de los más impresionantes personajes de nuestra cultura, de nuestro periodismo, de nuestro ejercicio público, Federico Enríquez y Carvajal. Federico Enríquez y Carvajal, no confundirlo con su hermano Francisco. Pasa mucho a veces en la historiografía, en los medios. Federico Enríquez y Carvajal, periodista, abogado, fue ministro de Justicia, fue un importante servidor y sobre todo longevo. Murió de 103 años en la dictadura de Trujillo, en la cual tuvo una especie, si se quiere, de autoaislamiento domiciliario. Era su forma de protestar, de mantenerse aislado de la dictadura, que no pudo comprarlo con ningún tipo de nombramiento, ni regalo, ni propuesta, ni nada por el estilo. Su hermano Francisco fue presidente. A veces hay una confusión en el tema de los nombres, y definitivamente que esa familia, Enríquez y Carvajal, Enríquez Ureña, Enríquez García, es una especie de aristocracia del talento en República Dominicana. Todavía, incluso en generaciones recientes, se ha mostrado pues esa extraordinaria capacidad de llevar de familia en familia pues ese amor por la cultura, ese amor por la erudición y ese aporte que han generado la mayoría de sus miembros a esta nación, por cierto, procedentes de esa migración de judíos sefardíes que se dio en nuestra área del Caribe durante el siglo XIX, y de la cual la República Dominicana también fue parte. Así que ese es otro de los señalamientos importantes que habíamos tenido para el día de hoy. Bueno, el diálogo nacional sigue. Hemos visto declaraciones de algunos líderes políticos, especialmente algunos que han participado en elecciones recientes. El caso de Guillermo Moreno, el ex fiscal del Distrito Nacional, y desde hace muchos años un ácido y crítico opositor a todos los gobiernos y un crítico importante del sistema político. Ahora, él decía algo que sí es importante destacar, y era el hecho de que quien propone el diálogo suele ser quien propone las líneas a discutir, y el hecho de que muchas veces este tipo de reuniones, este tipo de cumbres internas, este tipo de coloquios, yo no sé si producto de las personalidades que allí están, si producto de la excesiva formalidad que tienen este tipo de encuentros, a veces se tarda demasiado en generar tracción, en generar movimiento en una dirección. Y él señalaba algo de lo que yo, no siendo testigo, si es como él dice, o si es aunque sea en la mitad de lo que él dice cierto, pues yo quisiera que se tomara en cuenta esto que él señala, y mire que muchas otras cosas podrían no estar de acuerdo, y que se sea práctico y se vaya directo al grano. Él dijo ayer, a su salida del diálogo, que no veía la luz al final del túnel en el diálogo, y que incluso él salió más confundido de cómo llegó. Wow. Una expresión de él. Sí. Pero yo creo que con el diálogo ha ocurrido, y lo digo por la tardanza del gobierno, o sea, se lo están reclamando, pero no tienen el material a mano. ¿Una hoja de ruta? Porque yo creo que se apresuraron un poco en el llamado a la reunión. El presidente habló, dijo: voy a convocar a las fuerzas vivas de la nación para que nos reunamos y programemos una serie de reformas.
y eso ocurre 1 o 2 semanas después. Yo creo que debió de darse el gobierno tiempo. Planificando una hoja de ruta. Antes de llamar a las reuniones, porque esto es lo que ha motivado a que mucha gente piense que esto se está desenvolviendo en medio de una especie de improvisación. Eso es una idea que es importante aclarar. Finalizo tocando otro tema, puesto que hoy jueves se decidió así hacer un resumen de varios temas. Aquí en cabina estuvo, en el programa que conducen nuestros estimados compañeros Nayib Shaed y Roberto Díaz, estuvo presente Tony Peñaguaba. Ha estado Peñaguaba en los últimos meses trabajando tal vez en un perfil más bajo después de la situación que se presentó, como todos conocen, con respecto a aquel tema, aquella polémica relacionada a los músicos dominicanos y aquellos dineros que fueron pagados por el Estado Dominicano, donde muchos de sus empleados pues recibieron una paga y toda aquella polémica, ¿verdad? Tony Peñaguaba, en su condición de servidor público, en su condición de dirigir ese gabinete de políticas sociales, hablaba del interés, y esto sí que me llamó la atención, compañeros, no sé ustedes. Así como ha pasado con el INVI, así como ha pasado con el Instituto Nacional de la Vivienda, que termina reconvertido en un ministerio de políticas para la vivienda, hablaba el señor Peñaguaba de un ministerio de políticas sociales. Ahora bien, esto siempre es interesante tocarlo. La pregunta es, ¿viene un ministerio más? Llegaremos a 25 para ser, ya somos consolidados el segundo país del continente con más ministerios ya no es un gabinete, son 2 closets juntos. Es un mueble de esos, de la marca sueca aquella, con gavetas en todas partes, una especie de navaja suiza de la mueblería, a lo que se puede comparar el gabinete dominicano. Si se va a crear otro gabinete, y esto no es quizás no estamos cuestionando a Peñaguaba, quien compartía con nosotros una intención, es una pregunta a los diseñadores de políticas públicas, a los diseñadores de esas ideas que luego terminan siendo materializadas. La pregunta es, ¿ese ministerio estaría absorbiendo todas las dependencias del Estado que hacen políticas necesarias, muchas de ellas, políticas sociales, muchas de ellas vitales, necesarias, no lo vamos a discutir, pero que por estar diseminadas, multiplicadas, terminan padeciendo lo que hemos convenido en llamar aquí enanismo institucional? Y ese enanismo burocrático, institucional, de presupuesto, hace que los 7 enanitos, bueno, ya decía alguien en broma que ya no se dice enano, sino persona de crecimiento inadecuado. Toda la corrección política tiene uno loco ahora con el idioma. Esta especie de enanismo burocrático hace que muchas oficinas, direcciones nacionales o ministeritos de bolsillo estén enfocados en ciertas áreas, pero luego no tienen los presupuestos, no tienen las capacidades, porque su política está subdividida. Y yo voy a poner un ejemplo. Una agencia extraordinariamente necesaria y útil como Proconsumidor tiene un problema. ¿Cuál? Que la política del consumidor está dividida según el área. Está dividida en el área de seguros, está dividida en el área bancaria, está dividida en diversos, la vida, prousuario, la parte eléctrica. Lo que usted genera con eso es un laberinto a donde el consumidor primero a veces se entera yendo a una de esas instituciones. No, usted le toca ir a otra. Y comienza ese pandemonio, ese laberinto de informaciones no muy claras. Y cada una de esas instituciones suele carecer, si se fijan, del poder necesario para hacer la defensoría, por ejemplo, del ciudadano, que según la ley está supuesto a defender. En el caso que concierne a las políticas sociales, donde teníamos un despacho de la primera dama, que en mi opinión nunca debió ser, pero eso opino yo, igual otros estarán de acuerdo con eso. Donde tenemos un Consejo Nacional de la Niñez, muy importante en su trabajo. Para mí la verdadera política social de un Estado es preservar a los niños, es asegurarles las condiciones para que hasta cierta edad solo estudien, jueguen, crezcan tranquilos. Todas las políticas que están diseminadas, el Consejo Nacional de Defensa de la Vejez, importantísimo también, que en los últimos años yo creo que ha estado haciendo un trabajo, un intento, porque es hasta donde puede, incluso se auxilia a veces de abogados pro bono, que hacen dentro de sus trabajos profesionales algunas funciones voluntarias para esa institución. Si se va a hacer eso, y yo insisto, no es a don Tony que se lo digo, sino a los diseñadores, a los arquitectos que actualmente tiene el Estado Dominicano, si vamos a sumar una
figura ministerial más, con lo que yo en general no suelo estar de acuerdo. No es que te interrumpa, querido colega y amigo. Sí. Ese es un disparate. Y esa es una ampliación de la excesiva burocracia de un país pequeño, de un país pobre. Pero además, eso es peligroso porque hace que la gente deje de hacer, valga la redundancia, determinadas cosas por todos los mecanismos que tiene que seguir, y aquel y el otro. Y además también eso se presta a una confusión que puede llevar a una distorsión de la honestidad de los organismos. Baja este por esto, baja el otro por aquello y lo otro. O sea, estamos en presencia, primero, en un disparate, segundo, en una exaltación de la burocracia en un país pobre, y tercero, en algo que se presta a cosas muy malas. De manera que, don Álvaro, acompañando, como usted dice, ese espíritu, tenemos una burocracia exagerada, excesiva, no justificada, un país que se endeuda para gastos corrientes, un país que ha hecho del Estado un botín político, que ha terminado constituyendo el ente estatal en el principal empleador, pero no de empleos que generan servicios de calidad, pero no de empleos que terminan haciendo que toda esa riqueza que se utiliza, que se fiscaliza, que se toma en deuda, también cargada al contribuyente, nos haga sentir orgullosos como ciudadanos y satisfechos de lo que recibimos. No, puestos que también, si se hace una reingeniería del Estado, se demostrarán en muchos casos no están justificados, están a veces sobrepagados y muchas veces multiplican también muchas dependencias. Así que antes de pensar en agregarle, por Dios, una casa, una habitación más a la mansión estatal, vamos a pensar en qué rayos vamos a hacer con la que tenemos, que ya es muy grande, que no está bien pintada, que no nos da la factura de la luz ni del agua muchas veces para pagarla, y lo pongo en esos términos para que el pueblo más llano entienda por qué es tan peligroso la idea de siempre agrandar el Estado. Terminaremos teniendo, y con eso cierro, un ejemplo que quizás a muchos no les guste, terminaremos teniendo el Ministerio de la Suprema Felicidad, como hay en un país de Sudamérica muy infeliz, por cierto. Llévatelo, Cundo.